pero nos estamos aproximando hacia Palma de Mallorca, donde nos presentaremos este sábado, ahí en el Trui Teatre. Ustedes lo podrán escuchar por la radio en Argentina o en cualquier lugar del mundo en donde estén en la semana. Y luego 19 y 20 estaremos en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, para finalizar la gira en Barcelona el sábado 22 en el Teatro Apolo. En la Sala Grande. En la Sala Grande. En ¿no? la Sala Grande. Bien. Ya están en venta las entradas, desde luego. Sí. Ya están agotadas posiblemente, así que apúrense. Muy bien. Hablaremos esta noche de la decadencia de Margot de Valois. Margot de Valois, aquella esposa que tuvo Enrique IV, que era tan aficionada a los placeres venéreos. Margot de Valois era hija de Enrique II y de Catalina de Medici, uno de los muchos hijos que tuvo esta pareja, que involucra a 3 reyes, Carlos, Francisco y Enrique, y algunos príncipes, de luego, todos eran príncipes simplemente por ser hijos Claro. del rey. Pero también Margarita fue la mujer de un rey, que fue Enrique IV. Vamos a contar, diría, sus últimos años o sus penúltimos años. Ya una Margarita en decadencia. Había sido una mujer bellísima. La habían casado en 1572 con Enrique de Navarra. Enrique entonces era rey de Navarra y todavía no rey de Francia. En ese entonces, cuando ella se casó, estaba enamorada de otro Enrique, Enrique de Guise, pero no quiere decir nada porque en realidad andaba con muchos y el rey Enrique también andaba con muchas. Uh-huh. El matrimonio no funcionó, desde luego, se detestaban. Ah, bueno, hubiera empezado por ahí. Y los dos, como acabo de decir, tenían numerosísimos asuntos laterales, pero a ninguno le importaba lo que hacía el otro. Bueno, es más cómodo en algún punto, ¿no? Sí, hay una cierta comodidad. Digo, dado el asco que se tenían. El caso es que fue apartada de su marido, Margot, y después de bastante tiempo, y se retiró a sus tierras de Usón, donde creó una especie de corte amorosa que frecuentaban hombres de letras y muchos libertinos que la amaron muchísimo. Y ya hemos hablado en este programa de los amantes e incluso de las orgías que organizaba Margot de Valois. Pero esa era la Margot en sus años de gloria y de esplendor. Ella estuvo alejada de París durante 18 años. Estaba ahí con sus asuntos, nunca había venido, y la vigilaban las tropas del rey. Con disimulo, pero la vigilaban. Cuenta el cronista que desde su divorcio, Margot sostuvo con el rey, con Enrique, con su exmarido, una correspondencia casi afectuosa, ya que, libres por fin de la relación que tenía, que era indeseada por los dos, Margot y Enrique se inquietaban por sus respectivas felicidades. Él le pasaba una pensión importante, pagaba sus deudas y quería que se la respetara. Margot, por su parte, deseaba de buena fe que Enrique fuera feliz con su nueva esposa, que era María de Médicis. Uh-huh. Recuérdese que se había casado Enrique casi por razones de Estado. Los Médicis eran banqueros y tenían mucho dinero, y la dote de María de Médicis había venido a sanear las finanzas de Francia. Margot envió incluso felicitaciones cuando nació el Delfín, o sea, el príncipe heredero, que iba a ser luego Luis XIII. La relación por carta entre el rey y su primera esposa era tan buena que un día Margot tomó coraje y decidió regresar a París. Entonces le escribió a Enrique pidiendo permiso, pero no tuvo paciencia para esperar la respuesta. Ajá. Y antes de recibirla, salió rumbo a París. Ah, mira usted.
Muy bien. En las afueras de la ciudad la recibió el ministro Sully. Cuando ella lo vio se puso a temblar. Pensó que podía ser arrestada por imprudente. Pero el ministro le dijo que toda la corte se disponía a recibirla, que estaba todo fenómeno, y fue muy amable con ella. Entonces, muy emocionada, Margot continuó el viaje. Llegó al palacio donde iba a ser alojada, que era el Palacio de Madrid. Se llamaba de Madrid, pero quedaba en París, que quedaba en el Bois de Boulogne. Hoy en día no quedan sino unas columnitas ahí, unas cosas. El Bois de Boulogne está en un extremo de París, es un parque muy grande, muy considerable. Bueno, cuando descendió de su carroza, vio a un oficial que se inclinaba ante ella con mucha reverencia. Aquel hombre, a quien el rey había juzgado el más indicado para recibirla, era Champollion, un antiguo amante de Margot. Bueno, qué sé yo. Esa especie de chiste fue muy criticado por el pueblo. Se opinaba que era un recibimiento vergonzoso para aquella princesa, etc. Bueno, después del saludo de aquel viejo amante, apareció un niño y le hizo una reverencia. Margot preguntó quién era y le contestaron que se trataba del joven duque de Vendôme, hijo de la famosa amante de Enrique IV, Gabrielle d'Estrées, con quien Enrique planeaba casarse, pero se murió repentinamente, lo hemos contado hace algunos días. Entonces, después de aquella otra sorpresa, Margot juzgó prudente no preguntar más por nadie. Dice, mejor, si vienen y me saludan, yo saludo, no pregunto quién es, porque cada vez que pregunto... es un problema. Es un problema. Sí. Y entró a la residencia que le habían asignado, en fin. Al día siguiente, el propio rey fue a saludarla y apenas pudo reconocerla. Margot, que había sido hermosa, se había convertido en una dama enorme. Por entonces tenía 52 años. Nuestro cronista, no nosotros, otro tipo, nuestro cronista la describe así. Estaba terriblemente gorda. Había puertas por las que no pasaba. Llevaba el cabello rubio, pero era falso. Hacía tiempo que estaba calva. Para su peluca usaba el pelo de algunos sirvientes rubios a los que cada tanto esquilaba. Usted se daba cuenta porque pasaban pelados pues, que servían el desayuno. Bueno, Enrique la saludó con cortesía, conversó con ella unas horas y se retiró asombrado, con la tristeza de no haber encontrado a la mujer que él había conocido. Al día siguiente Margot salió a pasear por París y fue aclamada por el pueblo. Pero su nuevo aspecto sorprendió un poco. Las personas mayores se lamentaban y los jóvenes, que tantas historias galantes habían oído contar acerca de Margot, que era, desde luego, la más loca del gallinero, eso sí, la miraban con extrañeza. Decían, ¿cómo esta mujer puede haber sido protagonista de tantas historias? En agosto de 1605, Margot abandonó el Palacio de Madrid y se instaló en otro palacio, el Palacio de Saint, y allí luchó contra un cierto desprestigio que significaba para ella estar ajena a todo asunto amoroso. Para ella no tener ningún amante conocido era una forma de decadencia. La sombra. Y volvieron a aparecer los amantes, Barton, volvieron a aparecer. Margot sedujo primero a un muchacho de 20 años llamado Saint-Julien, y cuentan que se quedaban juntos durante 7 u 8 días enteros sin dejarse ver jamás. Mira, Margot adoraba al Saint-Julien, pero sucedió algo tremendo que hizo que se volviera a hablar de los escándalos amorosos que la habían hecho famosa. Porque
otro muchacho llamado Vermont, de 18 años, también deseaba a Margot. Es decir, por un lado el Saint-Julien, por el otro el Vermont. Un día de abril de 1606, cuando Margot regresaba de misa en su carroza al lado del Saint-Julien, apareció Vermont, saltó al estribo y liquidó al Saint-Julien, lo mató. Así, sin nomás. Oh, sin avisar. Margot le pidió a Enrique que ajusticiara al asesino y el rey le concedió ese deseo. 2 días después se instaló un cadalso para matar a Vermont. Tuvo a los dos muertos al final. Sí. Y se instaló además en el mismo lugar en que se había cometido el crimen. Y dice la crónica que Margot quiso ver la ejecución, pero al final un desmayo, estaba tan nerviosa que se desmayó y no pudo presenciar la muerte de aquel asesino. Unos días más tarde se mudó del Palacio de Sens porque todo le recordaba a sus amantes y se instaló a la orilla del río, detrás de la abadía de Saint-Germain, y allí empezó a organizar unas extraordinarias fiestas galantes como para olvidar al difunto, o a los difuntos. Sí. Allí se consiguió otro novio, un cadete llamado Vallemont. Dice la crónica, leo, Sí. Este amante poseía una fuerza hercúlea que obligaba a Margot a pedir clemencia. Ah, bueno, señor. ¡Epa! Era inculto y muy bestia, por lo que ella trataba de instruirlo. Llámelo así. Apabullada, Margot quiso demostrar a sus amistades que el amor no la cegaba y que si el Vallemont no brillaba por su inteligencia, sí poseía otras cualidades que Margot quiso que se supieran, y entonces escribió una pequeña comedia cuyo título era Diálogo de amor entre Margarita de Valois y su bestia de carga. Sí. Era una gran escritora, Margarita. Una gran escritora. Pero como si hiciera falta explicar esa relación, ¿no? Dicen por ahí que Margot tenía miedo de que Vallemont se ofendiera y la abandonara. Pero el cronista dice que ella sabía que cada vez le era más costoso conseguir amores nuevos. Ahí está, eso es una buena observación. Cada vez le era más, conseguía, pero cada vez le era más costoso. Eso es verdad. Entonces, empezó a prohibirle a su favorito que mirara a otras damas. Por ahí le pegaba, lo abrumaba con caricias, se mostraba insaciable. Claro, lo trataba también un poco animal, ¿no? Como si fuera una bestia. Y entonces, ¿qué pasó? El Vallemont la abandonó nomás. Sí, cierto. Pero para su mala suerte, se murió inmediatamente después. Al día siguiente de abandonarla. Al día siguiente de abandonarla se murió. En realidad murió fulminado por una tuberculosis. Margot tenía entonces 58 años. Creyó que no volvería a amar. Pero, dice la crónica, Margot continuaba contemplando a los jóvenes con ojo canalia. Sí. Se paseaba con vestidos muy escotados que dejaban entrever maravillas al borde de la extinción. Señor, ¿cómo está nuestro informante? No, todo un terrible, malo. Y se le acercó un cantor que se llamaba Villard y se hicieron amantes. Como Margot tenía miedo de que otras lo sedujeran, hizo que Villard se transformara en un personaje ridículo. Lo obligaba a vestirse mal. ¿No aprendió la lección de lo que le pasó con el anterior? Y bueno, lo vestía a la moda de los tiempos del rey Enrique III, que era su hermano, pero era 40 años antes, con calzas cortas, medias largas, como quiera que se vistieran en aquel momento, ¿no? Margot apenas lo dejaba solo a Villard, le pedía que realizara hazañas eróticas
que bueno, lo dejaban agotado por 3 días. Pero un día de primavera de 1615, Margot se sintió mal y se acostó sola. Había tomado frío, temblaba de fiebre y su confesor le advirtió que estaba perdida. Entonces hizo llamar a Villars, lo besó con ternura y murió. Ahí termina la historia de Margot de Valois, que fue reina de Francia, hija de rey, pero no pudo ser madre del rey. ¿A quién quiere dedicar la historia usted, Barton? A mí me gustaron mucho Margot, Sí, Margot, seguro. y el rey Enrique. Bueno, ahí cuando, sin ningún tipo de encono, cada uno le deseaba al otro que le fuera muy bien. Bueno. Debemos hablar todavía de la juventud de Margot. Ya hemos hablado, pero podríamos hablar todavía más. Le hemos contado esta historia al discotecario, que inmediatamente nos dio una chacarera que se llama La Vieja. Bueno, sí. Para continuar con esta cosa de crueldad que caracteriza a nuestro discotecario y a nuestros cronistas. La cantarán los Huancahuá.